Amén, hermanos, qué gusto estar con ustedes el día de hoy otra vez. Trivia, ¿quién compuso los cantos que acabamos de entonar? Bueno, ¿Alguien lo sabe? Bueno, está en la pantalla del lado derecho. el Evangelio dice de Marco Barrientos. Y el otro sí es de Bueno, damos gracias a Dios por nuestro hermano Daniel, porque el Señor le ha dado este talento de componer, de bendecir al Señor a través de la música. Así que, Dani, te abrazamos, amigo, y esperamos que pronto el Señor te conceda algunos otros cantos que también nos puedas compartir. Es toda una bendición. Muy bien, hoy vamos a hablar de un tema, hermanos, que a mí en lo particular me apasiona. Me encanta cuando podemos hablar acerca de la Biblia. Hace 3 reuniones, un joven nos preguntaba, ¿por qué a mí Dios no me habla? ¿Por qué razón si le he pedido que me hable, no lo he escuchado? Bueno, y le decíamos, si tú vas con una buena disposición en tu corazón, le pides al Señor y abres la Biblia, te vas a dar cuenta de que Dios te habla a través de ella. Y hoy, hermanos, vamos a estudiar justamente lo que sería la introducción a la Biblia. Cuando ustedes compran un libro, hermanos, hay varias secciones antes de que empiece justamente el libro, el capítulo 1, pero hay una parte que habla acerca de los agradecimientos, de las razones por las que se hizo ese libro, un prefacio, una dedicatoria, y hay una introducción, y en la introducción se nos da como una semblanza de todo lo que va a hablar el libro que hemos adquirido. Bueno, hoy tendremos una introducción a la Biblia para ver qué es lo que Dios tiene preparado para nosotros en este plan escrito que Él dejó para nosotros. Como es un tema muy amplio, pero muy, muy amplio, la Biblia tiene literalmente cientos de miles de palabras, tiene 1189 capítulos, 66 libros, entonces es difícil que pudiéramos abarcar todo en este estudio que tenemos, pero vamos a dar una breve introducción. Hoy hablaremos acerca de las características principales de la palabra de Dios y en la siguiente sesión abordaremos algunas preguntas que algunas personas tienen respecto a la Biblia. ¿Cómo llegó la Biblia a nosotros? ¿Cómo podemos saber qué es la palabra de Dios? ¿Cómo está constituido el canon sagrado? ¿Quién escogió los libros que la componen? ¿Habrá algún otro libro después que se integre a la Biblia? Veremos en la siguiente sesión muchas preguntas que están en torno a la palabra de Dios. Pero hoy quisiera iniciar, hermanos, justamente con este tema, el tema número 2 que nos habla acerca del plan escrito de Dios para nosotros. Y cuando nosotros pensamos en este plan escrito, hermanos, lo que nosotros tendríamos que observar, de acuerdo al libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 4, en la primera parte, dice que toda la obra de Dios tiene un propósito. ¿Cuál es el plan? Dios tiene un plan para la humanidad. Lo hemos cantado hace un momento y el plan justamente es el de reunir todas las cosas en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero a lo largo de toda la Biblia nos va a mostrar algunas cosas que son muy importantes que nosotros sepamos, pero debemos entender que toda la obra de Dios tiene un propósito. También nos dice Colosenses 1:16 que en Él, en nuestro Señor Jesucristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las cosas visibles y las cosas que no podemos ver, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de nuestro Señor Jesucristo, fue creado por medio de Él y para Él. Todo lo que nosotros podemos hacer en la tierra, hermanos, de acuerdo a este propósito eterno del Señor, está relacionado con nuestro Señor Jesucristo. Y aquí en la iglesia lo hemos entonado en más de una ocasión. Cuando cantamos ese canto de Jesús Adrián Romero,
el canto que se intitula Quiero entender qué es lo que mueve tu fiel corazón. Al final de ese canto repite una frase que es toda una realidad. Todo se trata del Señor. Todo el plan de Dios tiene que ver con su obra preciosa de creación, de reunirnos con Él como su familia y disfrutar con Él todas las cosas que Él ha preparado, ciertamente para gloria de nuestro Señor Jesucristo, pero también como una tremenda bendición para todos aquellos que somos sus hijos y que somos los hermanos de nuestro Señor Jesucristo. Quisiera recordarles al ver este estudio, hermanos, que el propósito que nosotros tenemos es afirmar las bases doctrinales que constituyen nuestra iglesia, que están fundamentadas en la palabra de Dios. Hace 8 días, hermanos, hablábamos acerca del artículo 2. Quisiera pedir que ahí en sus hogares lean el artículo 5. Esta es nuestra declaración de fe que hemos puesto en nuestra acta constitutiva que está registrada en la Secretaría de Gobernación. La Iglesia Nacional Cristiana Independiente, es decir, nosotros, creemos y proclamamos que las Santas Escrituras, llamadas también la Biblia, que comprenden el Antiguo y el Nuevo Testamento, son la palabra de Dios y están plenamente inspiradas por Dios y sin ningún error en las escrituras originales. Las tomamos como única regla de fe en todos los aspectos de la vida, al permitirnos descubrir todos los privilegios y responsabilidades del pueblo cristiano, así como el destino final de los impíos y de los hijos de Dios. ¿Por qué hacemos énfasis en esto, hermanos? Porque en nuestro país, antes del año 1994, las iglesias literalmente no existían para el gobierno. No nos reuníamos y todo, pero no teníamos personalidad jurídica. Y a partir de la reforma que hubo en el año 93 y que se sancionó en el 94, nosotros tenemos personalidad jurídica delante de la Secretaría de Gobernación. Y esto no es un hecho menor. Realmente eso habla acerca de la seriedad que tiene nuestro movimiento. Habrá muchas congregaciones, pero nuestro movimiento como iglesia está constituida porque el Señor lo ha permitido levantando siervos suyos, pero también tenemos todos los permisos y toda la reglamentación que nuestro gobierno exige a las asociaciones religiosas. Así que el artículo 5 nos habla de lo que nosotros estamos estudiando el día de hoy. Nuestra fe está basada en lo que dicen las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios. Así que al pasar a la diapositiva número 4, nosotros vemos, hermanos, que la palabra de Dios es totalmente inspirada por Él. En la palabra de Dios se constituye, hermanos, por 2 grandes secciones. La primera que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Esto yo lo sé, la mayoría de ustedes lo sabe, pero estamos reafirmando porque probablemente alguien desconozca estos hechos. El Antiguo Testamento tiene 39 libros y nos hablan desde la creación del mundo, del universo, hasta el año 400 aproximadamente antes de Cristo, al año 400 antes de Cristo. Luego hay un periodo de silencio en el que no hay ningún escrito de la palabra del Señor, ningún mensaje revelado a los profetas. Se conoce como el periodo del silencio y es un espacio de tiempo entre los escritos del Antiguo Testamento y los escritos del Nuevo Testamento, y es un periodo de 400 años aproximadamente. El Nuevo Testamento comprende 27 libros, y estos 27 libros abarcan desde el año 4 antes de la era cristiana hasta la eternidad. Es interesante esto porque cuando nosotros hablamos de nuestro Señor Jesucristo, decimos que Él marca justamente el antes y el después de la era cristiana. Como cristianos nosotros decimos el año 0 es el año justo
en el que nace nuestro Señor Jesucristo y a partir de ahí se cuenta la historia moderna de la humanidad. Pero al hacer el recuento de cómo estaba la historia y hacer el ajuste, algunos años después se tuvo que concluir que curiosamente el Señor Jesucristo había nacido en el año 4 antes de la era cristiana, es decir, antes de que él naciera. Es un dato curioso, pero cierto. La era cristiana marca el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero de acuerdo a los estudios de la historia, nuestro Señor nace en el año 4, antes de su venida. Es un asunto curioso, paradójico, pero bueno, así está. Así que el Nuevo Testamento son 27 libros que nos hablan de este periodo. La Biblia fue escrita por casi 40 escritores en un periodo de aproximadamente 1600 años. En el siguiente estudio hablaremos un poquito acerca de por qué no está totalmente definida el número exacto de escritores que fueron inspirados por Dios para escribir la palabra de Dios. Pero básicamente nosotros podríamos decir que son 40 escritores en un periodo de 1600 años que abarcan desde la creación del mundo hasta la eternidad y que nos hablan de toda la historia, desde la creación, pasando por toda la historia de Israel hasta la eternidad. Muy bien, seguimos adelante, hermanos. Hablaré un poquitito más acerca de esto cuando veamos la manera como están descritas o separadas o divididas las Sagradas Escrituras. Beth, si me ayudas a leer 2 de Timoteo 3, 15 al 17. Dice 2 de Timoteo. Se escucha ya también. Segunda de Timoteo 3, 15 al 17. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Quise que lo leyera Betsy, porque se aplica perfectamente este versículo a ella. Desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. Y es una bendición impresionante, hermanos, el que nosotros podamos educar a las siguientes generaciones desde la niñez. Y desde la niñez vayan conociendo la palabra de Dios, porque les va a abrir otro panorama y será una vida totalmente diferente para ellos. Y en esta diapositiva se nos habla acerca del propósito de las Sagradas Escrituras. Toda la Sagrada Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en la justicia, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Este es el anhelo de nuestro Dios, que al conocer su voluntad, toda nuestra vida funciona mejor. Cuando yo escucho acerca de los propósitos que tiene la educación en nuestro país, educación primaria, secundaria, preparatoria, es de preparar a la gente para que sea personas funcionales dentro de la sociedad, para que encajen bien dentro de la sociedad y sepan cuál es el rol que tienen que estar llevando a cabo dentro de la sociedad. Bueno, la Biblia nos prepara para eso, pero para mucho más, porque cuando entendemos cuál es el propósito de Dios y cuáles son las directrices que Dios nos marca, entendemos que nuestra vida puede ser una vida plena aquí en la tierra. De eso se trata las Sagradas Escrituras. En la diapositiva 6, hermanos, la siguiente, nosotros podemos ver exactamente cómo está dividido el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y a manera de recordatorio, hermanos, ya que haya mencionado un poquito de esto, haré una o dos preguntas para dar oportunidad a los que están en Zoom de que puedan participar también. El Antiguo Testamento, hermanos, está dividido en 4
o en 5 secciones, depende de los teólogos, podrían dividirla en 4 o en 5 secciones. La primera sección es el Pentateuco, que son los 5 libros. Ok, pregunta para mis hermanos que están en Zoom. ¿Algunos de ustedes saben cómo llaman los judíos a esta primera sección que nosotros conocemos como el Pentateuco? Penta de 5, los 5 libros escritos por Moisés. ¿Alguien lo sabe? ¿Es la Torá, Rubén? Sí, exactamente. Los judíos definen como justamente la revelación de Dios dada a través del profeta Moisés y lo conocen como la Torá. Y para ellos es el fundamento de su religión. Desde luego tienen todo el Antiguo Testamento, pero la Torá o el Pentateuco es la parte más importante para ellos. Cuando nosotros leemos, hermanos, el Pentateuco, encontramos las historias más importantes que los judíos tienen presentes. Nos habla acerca de la creación, la caída del hombre, de Adán, de Eva, lo que ocurrió con sus hijos, después el juicio de Dios por causa de toda la maldad, que vino el diluvio y destruyó prácticamente a casi todos los seres del planeta, con excepción de una familia y a una pareja de animales de cada una de las especies que Dios había creado. Nos habla también el Pentateuco acerca de la historia de los patriarcas. Pregunta, ¿quiénes son los patriarcas más conocidos del pueblo de Israel? Moisés y Abraham, ¿no? Ok. Cuando hablamos de los patriarcas, nos referimos fundamentalmente a 3 personas que en la Biblia se mencionan muy seguido. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. En el libro de Génesis se nos habla acerca de la vida de estos 3 patriarcas. Y justo con Jacob se inicia la historia del pueblo de Israel, porque su nombre fue cambiado de Jacob, usurpador, a Israel. Luego empieza en el libro de Éxodo a hablarnos acerca del exilio de la nación de Israel en Egipto, la opresión que tuvieron, y después en los libros siguientes nos hablan acerca de la salida milagrosa que Dios permitió que tuviera la nación de Israel a través de las plagas, las pruebas que tuvieron en el desierto hasta la preparación para la entrada a la tierra prometida. Luego, en los libros que vienen, los libros históricos, nos hablan justamente de la entrada hacia la tierra prometida. Empieza con Josué, luego vienen los jueces, y se va narrando justamente el actuar de Dios para bendecir a su pueblo. Y en el libro de los jueces se nos habla de cómo Dios tuvo que castigar al pueblo cada vez que se fue en pos de la idolatría. Luego nosotros encontramos también dentro de estos libros históricos el Reino Unido bajo los 3 primeros reyes que tuvo la nación de Israel. Un chocolate al que me diga quiénes fueron los 3 reyes del Reino Unido. Bueno, acá alguien quiere participar, pero damos oportunidad a los que están en Zoom. Los 3 reyes que iniciaron el Reino Unido. Un tip, el primero de ellos era muy alto. Tan alto que dice la Biblia que sobresalía su cabeza por arriba de todas las demás. ¿Fue Saúl, David y Salomón? Ok, perfecto, Eli. Ahora que nos veamos, te debo un chocolate, amiga. Exactamente. El reino de Israel, la historia, los libros históricos nos hablan acerca de estos 3 reyes. Saúl primero, David y Salomón. Bajo estos 3 reyes, la nación de Israel estuvo unida. Pero a causa de el pecado de Salomón, Dios decidió dividir el reino
y entonces el reino, diría mi queridísimo y amado hermano Saulito, que fue mi maestro de escuela dominical, el reino se dividió en dos. En el norte se llamó, muy bien Betsy, Israel, y en el sur se llamó Judá. Entonces, la historia en el libro de los Reyes y de las Crónicas se empieza a dividir y nos habla acerca de los hechos que ocurrieron con los reyes del norte, Israel, y con los reyes del sur, Judá. Y nos va narrando los aciertos y los errores que tuvieron los diferentes reyes. Curiosamente, en el reino de Israel no se habla de ningún rey que haya hecho la voluntad de Dios. En el reino del sur sí encontramos dos excepciones. ¿Alguien recuerda estas excepciones? Ok, Ezequías y un tip, el nombre de mi cuarto hijo. Josías, muy bien. Ok, Ezequías y Josías. Todos los demás fueron reyes que se olvidaron totalmente de Dios. Y hubo un castigo tras otro. Y se nos habla entonces en los siguientes libros acerca de lo que pasó estando en el exilio en Babilonia. Y se inicia justamente los libros proféticos con la narración de Israel, de Daniel, perdón, y de todo lo que padecieron estando en el exilio en Babilonia. Así que ahí está la división de cómo están los libros históricos. Luego volvemos otra vez a regresar a Esdras y Nehemías cuando se nos habla acerca del regreso otra vez del exilio para habitar la tierra que Dios les había dado. Dentro de este tiempo de historia encontramos 5 libros que son conocidos como los libros poéticos. ¿Alguno se acordará de los 5 libros poéticos y de sabiduría? Israel, veo que quieres participar, Israel. Uno de ellos sería Cantares, hermano. Ok, Cantares es uno, muy bien. Otro. Salmos. Salmos, muy bien, 2. Proverbios. Proverbios, otro. Eclesiastés. Eclesiastés, otro. Les falta uno. Ya dijeron Cantares, ¿verdad? De 3 letras. A ver, recuerden, un libro de 3 letras. Job. Job. Exacto, tenemos Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Son los 5 libros poéticos y de sabiduría. De manera personal, yo les digo que a mí me encanta leer estos libros, me encantan porque me permiten estar mejor preparado para lo que hay aquí en la tierra. Los he leído una y otra vez. El hermano Billy Graham decía que si ustedes quieren conocer más a Dios, tienen que aprender a leer los salmos. Si quieren conocer el pensamiento de Dios, leer los salmos. Si quieren conocer cómo llevarse bien en la tierra y cómo prosperar, hay que leer Proverbios, Eclesiastés. Son los libros que nos hablan de la sabiduría que hay de Dios para nosotros. Ok, luego en el Nuevo Testamento nosotros encontramos otra división. Voy a ir un poquito más rápido porque hay muchas más cosas que quiero decirles. En el Nuevo Testamento nosotros encontramos esta división. Encontramos los 4 evangelios que ustedes conocen bien. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cada uno de estos 4 evangelios, a mí me gusta decir esto, que aunque los 4 evangelios nos hablan del Señor Jesucristo, cada evangelista tiene una visión diferente de presentarnos al Señor Jesucristo. Es como si nosotros estuviéramos en este lugar. Allá, ¿no los ven ustedes? Bueno, los ven en la cámara. Allá está Manuel, Betsy y Keila. Ellos tienen una visión, ellos me están viendo en este ángulo, pero ustedes me están viendo de frente.
y probablemente si hubiera otra persona ya me vería de otra manera. Pero soy yo, la misma persona. Cuando los evangelistas retrataron al Señor Jesucristo en sus escritos, le dieron un enfoque dirigido hacia las personas a quienes les iban a hablar acerca del Señor Jesús. Entonces vemos, por ejemplo, que Mateo habla mucho del Señor Jesucristo relacionándolo con lo que hablaba en el Antiguo Testamento acerca del Mesías y presenta al Señor Jesucristo como el Mesías que el Antiguo Testamento había profetizado. Habiéndoles dicho que se basa mucho en el Antiguo Testamento, ¿a quiénes creerían ustedes que fue dirigido el Evangelio de Mateo? ¿A los judíos? A los judíos, así es. El Evangelio de Mateo intenta convencer a los judíos mostrándoles cómo en el Antiguo Testamento se hablaba acerca del Mesías y va narrando los pasajes de la Escritura en donde el Antiguo Testamento habla del Mesías y Mateo presenta al Señor Jesucristo como el Mesías que todos los judíos estaban esperando. El Evangelio de Marcos lleva un lenguaje que es más rápido, va pasando de una narración a otra. No se centra tanto en versículos del Antiguo Testamento porque su propósito es mostrar al Señor Jesucristo como el Dios Todopoderoso y va narrando de un evento a otro para mostrar todo el poder que había en él. El Evangelio de Marcos, dicen los teólogos, estaba dirigido a los romanos. Ellos necesitaban conocer de un Dios todopoderoso y por eso Marcos presenta al Señor Jesucristo como el Dios milagroso, el Dios lleno de sabiduría, pero milagroso que va haciendo un evento tras otro. El Evangelio de Lucas, escrito no por uno de los apóstoles, de eso hablaremos en la siguiente sesión, sino por un ayudante de los apóstoles. Otro chocolate para quien me diga de quién era ayudante, Lucas. ¿De qué apóstol era ayudante Lucas? Ok. Marcos fue ayudante de Pedro y también de Pablo y de Bernabé. Pero se dice que Marcos escribió lo que Pedro le fue narrando. Pero Lucas fue ayudante del apóstol Pablo y él empieza a escribir presentando al Señor Jesucristo como una persona en el cual había mucha sabiduría. Lo presenta como el maestro de maestros. Y va narrando Lucas muchas parábolas, muchos eventos para mostrar que el Señor Jesucristo tenía una gran capacidad y además era un hombre perfecto. Se dicen los teólogos, que Lucas escribió el Evangelio en griego justamente para dirigirlo a los griegos, que buscaban al hombre perfecto. Por eso Lucas habla acerca del Hijo del Hombre perfecto, sabio, prudente, que era capaz de resolver cualquier situación y de narrar las historias de una manera magistral. Y Juan, el otro evangelista, nos presenta al Señor Jesucristo como el Hijo de Dios. El Evangelio de Juan está dirigido para todos los cristianos del mundo y su énfasis es muy teológico. Nos muestra al Señor Jesucristo desde el principio, diciéndonos que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Nos habla acerca del Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, eterno, invisible, poderoso. Así que cada evangelista nos presenta al Señor Jesucristo con un enfoque diferente. Luego viene el libro histórico, que nos habla acerca de la historia de la iglesia. ¿Qué libro histórico es este? Hechos. Hechos. Algunas personas nos dicen que el nombre de Hechos que nosotros tenemos en nuestra Biblia 60, revisión 1960, como Hechos de los Apóstoles, deberían haberle puesto los Hechos del Espíritu Santo. ¿Por qué creen ustedes?
¿Por los milagros que se generaron? Porque todos los milagros que se hicieron allí fueron obra del Espíritu Santo actuando a través de sus siervos, los profetas, los diáconos, la gente que servía al Señor. Muy bien, y luego después de este libro histórico vienen las cartas apostólicas. En estas cartas de los apóstoles y de los ayudantes de los apóstoles también, porque algunos no están considerados como apóstoles, pero sí como personas que estaban muy cercanas a los apóstoles. Nos referimos particularmente a Judas, Santiago y el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, perdón, que no se sabe exactamente quién la escribió. Son cartas en las que se nos habla acerca del Señor Jesucristo y se va explicando cómo es que en el Antiguo Testamento estaba escrito algo y nos presentan al Señor Jesucristo para decirnos que lo que significaban esos pasajes y lo que significa el Señor Jesucristo en la vida de los cristianos. Las cartas apostólicas nos presentan al Señor Jesucristo y el mensaje del Evangelio en el cual nosotros podemos tener vida eterna a través de nuestro Señor Jesucristo. Y también nos hablan acerca de los eventos futuros, de cómo el Señor Jesucristo vendrá otra vez a establecer su reino. Finalmente, el último libro es un libro totalmente profético, aunque parte de las cartas, tanto de Judas como de Pablo y del apóstol Pedro, tienen pasajes proféticos. El libro último es un libro totalmente profético y nos referimos al libro de Apocalipsis. Apocalipsis, así es. Así que de eso nos habla el Nuevo Testamento. Y nosotros sabemos que el libro del Apocalipsis, lo vamos a mencionar un poquito más adelante, nos habla acerca de el plan, cómo va resumiendo el plan de Dios desde la creación hasta el final, y Dios establece su reino de acuerdo a ese propósito y plan eterno que Él tenía cuando formó la creación. Así que antes de pasar a la diapositiva siguiente, pregunta para saber si están conmigo. ¿Recuerdan cómo les dije que se llama el periodo que hubo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y que abarcó 400 años? El silencio. De silencio. Ok, muy bien. Todos Sí, están en conmigo. silencio. Gracias. Sí, el periodo de silencio, 400 años. Dentro de 8 días vamos a hablar acerca de el aparente silencio que ha habido desde que se escribió el libro de Apocalipsis hasta nuestros tiempos, porque no hay otro libro que se haya añadido a la Biblia. Vamos a explicar por qué razón, pero por qué también este otro aparente silencio de parte de nuestro Señor. Ok. En la Biblia, hermanos, pasamos a la diapositiva número 9. En la Biblia nos habla, hermanos, acerca de 5 temas relevantes que hay en las Sagradas Escrituras. Ok, rapidísimo antes de que la quite. Ok, Juan 5:39. Juan 5:39 nos dice el Señor Jesucristo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. A nosotros, cada vez que tenemos necesidad de consuelo de parte de Dios, nos parece que allí está la vida eterna. En realidad, la vida eterna está en nuestro Señor Jesucristo y en el conocimiento de Él. Pero cada vez que vamos a la palabra de Dios, el Señor viene a refrescarnos y a darnos esa sensación de plenitud de estar en su presencia. Pero las Escrituras, es lo más importante, nos dan testimonio de quién es el Señor Jesucristo. Así que el propósito central en el Antiguo Testamento es hablarnos acerca del Mesías prometido, nuestro Señor Jesucristo. El propósito central en el Nuevo Testamento es presentarnos al Señor Jesucristo, al Mesías revelado, y hablarnos acerca cómo a través de Él nosotros tenemos la vida eterna. Ok, ahora sí. Hay 5 propósitos o 5 temas constantes, 5 temas constantes en la Biblia. Y el primer tema constante es la revelación de Dios. Dios, hermanos,
se revela al hombre, y cuando nosotros leemos las Escrituras, el tema que más vamos a encontrar en la Biblia es Dios. Cómo Dios se va mostrando a la humanidad a través de diferentes formas. Nosotros, hermanos, encontramos desde el libro de Génesis hasta el libro del Apocalipsis, pero hay algunos pasajes muy relevantes. Génesis capítulo 1, capítulo 2, Salmos capítulo 8, Romanos capítulo 1 y 2, que nos hablan acerca de cómo Dios se ha revelado. Dios se revela a través de su creación. Todo lo que Dios ha hecho es bueno en gran manera, perfecto a los ojos de Dios, bueno en gran manera. Yo no sé, los que se conectaron 1 o 2 minutos antes de que iniciara esto, pudieron ver muchos videos. Y en esos videos, hermanos, lo que más hay es la creación de Dios. Desde imágenes de un bebé, un embrión, hasta un bebé, la creación que está lleno de animales terrestres, de aves, el universo, las estrellas, todo nos habla acerca del inmenso poder de Dios, y Dios se revela a través de su creación. Cuando algunas personas dicen, es que yo no veo a Dios, lo único que tenemos que decir es, levanta los ojos al cielo, por favor, observa cada una de las cosas que componen la creación y te vas a dar cuenta de la inmensa sabiduría que hay en nuestro Dios. Les narro un evento y quiero hacerlo rápido. Hace algunos años fui a visitar a un amigo muy querido, nos invitó a su casa y nosotros fuimos a la casa de este amigo, una casa preciosa ahí en las lomas, es la ampliación de las lomas de Chapultepec, una casa hermosa. Llegamos a la estancia, él tenía dentro de la estancia y llegaba al patio una alberca preciosa, y luego ahí, separando entre el comedor y la sala, había una pecera enorme, más o menos, si me alcanzan a ver, de este ancho aproximadamente, casi del piso al techo, y dentro había muchos animales. Dentro de los animales, dentro de los peces que había allí, había un tiburón de este tamaño. Alguna ocasión utilizaré esto para narrar otras cosas que aprendí, pero voy rápido para decirles. Cuando yo vi su tiburón que tenía dentro de su pecera, yo le dije, oye, hermano, y si no es indiscreción, ¿de qué se alimenta el tiburón? ¿No se come a los otros pescados? Él bajó la cabeza un poco agachado, como diciendo, chispas, me está preguntando algo que no quiero decirle. Bajó la cabeza y me dijo, ay, hermano, de camarones. Y entonces yo pensé dentro de mí, wow, o sea, la casa habla de que este hombre tiene dinero, pero ¿se imaginan lo que es estar alimentando de camarones a un tiburoncito que está ahí adentro? ¿Cuánto dinero no tiene como para estarle dando de camarones todos los días? Pero enseguida, hermanos, esto me llevó a un pensamiento acerca de la creación. ¿Cuánto poder no tiene nuestro Dios para alimentar a toda su creación todos los días? Todos los días. Con camarones, con pescados, con verdura, con granos, con todo lo que hay en la naturaleza. Es algo impresionante el saber cómo nuestro Dios sustenta a toda su creación. Así que cuando alguien dice, es que yo no creo en Dios, por favor, nada más ve lo que costaría, lo que te costaría a ti, el que Dios no sustentara todo su universo. Así que Dios nos habla en el Antiguo y en el Nuevo Testamento acerca de su creación. Todo es inmensamente grande y visible de su poder y de lo que está sustentando nuestro Dios. Luego, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, hallamos que Dios habla a través de los ángeles. Y alguna ocasión les platicaré de 2 experiencias que un servidor tuvo con ángeles. Aparte de los muchos testimonios que hay en los cuales Dios se ha manifestado a través de ángeles. Pero también nos ha hablado a través de sus profetas, dándoles a ellos un mensaje que dar a su pueblo, a su nación. Dios habla también a través de sus profetas. También habla a través de visiones.
también nos habla a través de sueños, pero más importante, nos ha hablado a través de su palabra, de las Sagradas Escrituras que fueron inspiradas por el Espíritu Santo y dirigidas para que los escritores nos hablaran de lo que Dios tenía como planes para nosotros. Todo esto, hermanos, nos habla acerca de que uno de los temas más importantes que nosotros tenemos en las Sagradas Escrituras, el primero de los 5 es mostrarnos a nuestro Dios. La Biblia nos revela a Dios, nos habla acerca de quién es Él, de su naturaleza, de lo que Él está haciendo. Por cierto, hace 8 días les dejé una tarea y nadie mandó. Les doy luego mi celular para que me la manden si es que alguien la hizo, la pueda corregir y regresársela de regreso ya corregidas, hermano. ¿Les parece? Ups, le cayó agua a mi iPad. Perdón. Ok, hermanos, vámonos a la siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. Gracias, Manuelito, pero es que si te la llevas... Bueno, gracias. Ok. El siguiente tema, hermanos, el segundo tema del que nos habla las Sagradas Escrituras es el juicio de Dios sobre el pecado y la desobediencia. Les hago 2 preguntas. Una sencilla, si me pusieron atención, y una complicada. Esa yo ni la sabía todavía hasta hace algunas semanas. Pregunta para los que han estado conmigo. El día de hoy mencioné que la Biblia tiene 66 capítulos, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. La pregunta es, mencioné cuántos capítulos tiene la Biblia. ¿Alguien lo recuerda, lo anotó? 1189, Rubens. Oh, muy bien, Cita. Gracias, sí están anotando, gracias. Ok, una pregunta difícil porque... Cuando nos habla la Biblia acerca de toda la maldad que ha habido en el hombre, solamente hay 4 capítulos en 1189 que no hablan del pecado del hombre ni de la desobediencia. 4 capítulos en 1189. ¿Alguien sabe qué capítulos son? Ok. Muy bien, aquí ya me dieron 1. Faltan 3. Me dijeron, Génesis capítulo 1 no habla de la desobediencia del hombre. Claro, era la creación. Muy bien, es buena respuesta. Pero no solamente el capítulo 1, el capítulo 2 de Génesis también nos habla solo de la bondad de Dios. No había aparecido todavía la caída del hombre. Eso ocurrió a partir de Génesis capítulo 3. Cuando yo leí este comentario, dije, espérame, esto yo nunca lo había visto. Entonces empecé a recordar todos mis salmos preferidos y dije, alguno de los salmos debe hablar solo de la bondad de Dios. Bueno, hay un salmo que habla solo de la palabra de Dios, aunque tendría que revisarlo versículo por versículo para ver si no habla acerca de la desobediencia del hombre. Lo que leí de este teólogo es que él solamente habla de 2 capítulos al principio, Génesis 1 y 2, y luego los últimos 2 capítulos del Apocalipsis, porque en los últimos 2 capítulos se nos habla acerca de la restauración, del propósito de Dios, y se nos habla acerca del cielo nuevo, de la tierra nueva y de lo que Dios está haciendo en la eternidad. Solamente estos 4 capítulos en la Biblia. Se me hizo interesante, porque cuando nosotros hablamos, hermanos, acerca justamente de estos 5 temas, nosotros tenemos que ver, hermanos, que cuando Dios habla acerca del juicio sobre el pecado, nos habla acerca de las consecuencias mortales que hay para aquel que practica el pecado, pero también de las enfermedades, de la pérdida
de la comunión que hay entre nosotros, de la pérdida de las relaciones humanas por causa del egoísmo, de la obstinación, de el creer que nosotros siempre tenemos la razón. Nos habla la Biblia acerca de todas estas cosas malas que ocurren a la vida del hombre por causa de la rebeldía, el pecado, la desobediencia a lo que Dios ha establecido. Y nos habla desde el principio, hermanos, desde la caída de Adán, después con sus hijos, con Caín, con su descendencia, y los pasajes que ya hemos mencionado, hasta el Nuevo Testamento en el Apocalipsis, cuando nos habla acerca de todos los seres que son llevados al juicio de Dios por causa de su maldad. Luego en el Nuevo Testamento, hermanos, nosotros hallamos la maldad del hombre desde el intento de Herodes de matar a los niños, ¿se acuerdan? Cuando decidió matar a todos los niños porque había nacido el rey de los judíos. Luego el rechazo de la gente hacia la persona de nuestro Señor Jesucristo, que es toda bondad, todo amor, toda justicia, toda sabiduría, y la gente lo rechazó. Y nosotros vemos, hermanos, no otra cosa, sino la obstinación del hombre. Luego vemos los pasajes donde se habla acerca de la traición de sus amigos más cercanos, de su juicio, de la tortura, de la muerte, y así cada uno de los pasajes que narra la historia nos hablan acerca de la condición del hombre, que el hombre ha actuado con maldad, ha actuado con torpeza hacia Dios, siendo rebelde a sus mandamientos. Otro tema, hermanos, del que nos habla la Escritura de una manera continua es acerca de la revelación del Señor, que es nuestro Salvador, y de su sacrificio por el pecado nuestro para darnos vida eterna. Cuando nosotros, hermanos, hablamos acerca de nuestro Señor Jesucristo, desde luego tenemos que hablar, hermanos, en un acto de total sinceridad, diciendo, si el Señor no hubiera hecho algo por nosotros, seríamos igual que, como dice el canto de Jesús Adrián Romero, seríamos como un pájaro que se muere en el suelo, como una planta, como una hoja que es hollada y que no tiene valor. Si el Señor no hubiera actuado con misericordia hacia nosotros, hermanos, no estaríamos aquí, no estaríamos disfrutando de la presencia de Dios. Estaríamos perdidos en el mundo igual que millones y millones de personas. La gracia del Señor nos ha alcanzado y por eso podemos dar gracias a Dios. Él nos habla, hermanos, acerca de nuestro Señor, a quien debemos obedecer, pero que también es nuestro Salvador, quien nos ha rescatado de todas aquellas cosas que nos llevaban justamente a la perdición. El cuarto tema dominante en la palabra de Dios y que nos habla acerca de lo que el Señor espera de nosotros es justamente la fe y la obediencia. Y nos habla desde el Antiguo Testamento con muchos pasajes, dándonos Dios la opción, la oportunidad y diciéndonos, he aquí yo pongo delante de ti el camino de la vida y de la muerte. Escoge la vida para que te vaya bien a ti y a tu descendencia. Y encontramos pasaje tras pasaje donde nos habla el Señor, todas estas cosas te van a traer a tu vida si tú escoges el camino de la obediencia. Y Moisés, siendo inspirado por Dios, nos habla acerca de todas las bendiciones de la obediencia. Y nos dice, te voy a bendecir en tu tierra estará sana, producirá todas las cosas que emprendas, te irán bien, tú prosperarás, si hubiera enemigos en contra tuya, yo los voy a apartar y te va a ir bien. Dios nos promete una y otra vez la bendición que viene justamente por escucharlo a Él, escuchar su voz y sus palabras. Y luego, hermanos, nosotros nos damos cuenta con la sinceridad que hay en nuestro corazón. Y tenemos que ir con el Señor para decirle, Señor, todo lo bueno que yo quisiera hacer no me alcanza. No me alcanza, Señor, para obedecerte. Porque si somos honestos, hermanos, todos nosotros solo tenemos que recordar las cosas que han pasado en los últimos días, en el último año, en los últimos años, para darnos cuenta
de que le fallamos al Señor una y otra vez. Por cosas que hicimos, por cosas que dijimos, por cosas que pensamos o por cosas que no hicimos y debimos haber hecho. Y nuestra justicia no nos alcanza. Y entonces es ahí donde viene la gracia y la fe, y el Señor nos dice: hijo, no te preocupes, para eso hice la provisión de mi hijo, para eso murió. Porque si no te alcanza tu justicia, tú puedes apoyarte a través de la fe en mi hijo y a través de él tener todas las bendiciones que te he prometido. Por eso es tan maravilloso el camino de la fe. Cuando nosotros leemos en Efesios, en el capítulo 1, el que más conocemos es el capítulo 2, pero Efesios capítulo 1, cuando nos habla acerca de la esperanza, nos dice que nosotros tenemos esta ciertísima esperanza. La esperanza de que nuestra vida está segura en las manos de Dios. No nos puede pasar nada porque nuestra vida está completamente en las manos de Dios. La esperanza que nosotros tenemos en el Señor es como una burbuja que nos está protegiendo de cualquier ataque del enemigo. Y el Señor nos lo ha reiterado y una y otra vez diciendo que nosotros somos como ovejas en su mano. Y dice: y están en mi mano y nadie las arrebatará de allí. Esa es la esperanza que nosotros tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Así que Dios nos dice: hijo, te vendrán todas estas bendiciones si obedeces. Pero si acaso llegaras a faltar, el Señor nos dice: no te preocupes, yo te voy a levantar. Estarás otra vez de pie, porque tú eres mi hijo. Solo no te apartes de la esperanza, no te apartes de la fe. Tú sigue confiando y tú verás que todas las cosas, aun cuando se vean como una tormenta, se convertirán en una bendición. Nosotros estamos dentro de esta esperanza gloriosa. Y luego, el último tema, hermanos, del que nos habla la palabra de Dios, es acerca del reino venidero y de la vida eterna. Para mí, hermanos, esta es una esperanza tan ciertísima y tan bella. Yo no sé, hermanos, si alguna vez usted se ha sentido tan afligido, tan atribulado, con tantos problemas, que ha llegado a pensar: Señor, se va a acabar esto. Señor, ¿no podrías llevarme a tu presencia? Yo no sé si usted lo ha pensado alguna vez. Yo sí lo he pensado, hermano. Yo sí le he dicho: Señor, he sido tan feliz contigo, pero ahora tengo tantos problemas. Señor, si tú quisieras llevarme, yo estaría tan contento, Señor, de saber que voy a tu presencia, a disfrutar de la vida eterna que tengo contigo. Estaría tan contento, Señor. Y esta es la certeza que nosotros tenemos. Y la Biblia, vez tras vez, nos reafirma una cosa: esta vida es solamente un pequeño paso en algo que se llama eternidad. Nosotros estaremos en la presencia de Dios. Nosotros disfrutaremos de un cielo nuevo, de una tierra nueva. Ya no habrá personas que se conviertan en enemigos nuestros, que traten de robarnos lo que tenemos, que traten de afligirnos, tratando de sacar alguna cosa. Ya no habrá nada de esto. Lo que tendremos será solamente estar en un lugar donde habita la santidad de la presencia de Dios, donde su luz lo llena todo, donde la gente que va a estar allí son ustedes, mis hermanos, somos nosotros, y estaremos con un nuevo pensamiento, otra nueva naturaleza, comiendo, disfrutando, jugando, disfrutando de lo que Dios ha preparado para nosotros. De eso nos habla la palabra de Dios, estos 5 temas. Y yo concluyo ya con esto, hermanos, cuando pensaba en estos 5 temas, agradecí tanto a Dios por 2 cosas. Porque siendo yo un jovencito, hermano, el hermano Adán Manuel Gutiérrez, que era el pastor de la iglesia infantil en ese entonces, Adán Manuel Gutiérrez Villar, me invitó para que fuera a capacitarme a un lugar que se llama APEN, Alianza Pro Evangelización del Niño, y allí me enseñaron a dar clases de niños. Entonces empezamos a dar clases siendo jovencitos, a los 15 años. Tuve algunos de mis hermanos, aquí estoy viendo a Elcita, a quien yo le daba clase, siendo pues un adolescente de 15 o de 16 años. Ella era una parvulita, y pero le dábamos clases a ellos. Pero en esa alianza, donde yo fui a preparar, me enseñaron
un librito que se llama El Libro Sin Palabras. Y entonces yo le daba gracias a Dios por ese hermano que se le ocurrió, fue algo genial. Si usted piensa, hermanos, en los 5 propósitos de los que hemos hablado, son los 5 colores del Libro Sin Palabras, que seguramente usted conoce o se lo han enseñado. Nos habla el dorado acerca de la eternidad que Dios ha preparado para nosotros y todas las promesas que el Señor tiene. Nos habla el color negro acerca de nuestro pecado y hacia dónde íbamos por causa de nuestra rebeldía. Nos habla del rojo, que es justamente lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros para que nosotros tuviéramos vida eterna. Nos habla del blanco, que es la nueva naturaleza que Dios nos ha dado a través del sacrificio del Señor y que obtenemos justamente nuestro corazón puro cuando hemos tenido la bendición de recibir al Señor Jesús en nuestro corazón. Y nos habla del verde, que es la esperanza que tenemos de que creceremos ahora que estamos en este camino de vida y que Dios nos prosperará en todas las cosas para llegar finalmente otra vez al dorado, que nos habla de la presencia de Dios. Yo dije, wow, qué genial. Este hermanito que se le ocurrió este libro sin palabras, resumió en 5 colores todo lo que habla la Biblia. ¡Qué brillantez! Y no puedo pensar en otra cosa, sino en que Dios la inspiró a este varón. Y luego, en ese hilo de pensamiento, recordé un canto precioso que tiene el mismo hilo. Yo pequé, pero Dios me ama y Cristo murió por mí. Yo le recibo y ya soy su hijo y es su plan para mí. Genial. Esos 5 temas, hermanos, que están recurrentes en la Biblia, vez tras vez, versículo por versículo, está resumido en algo que los niños pueden entender. Maravilloso nuestro Dios.